que no falta cuando se discute la problemática de la reunión o todos aquellos tópicos que nos son cotidianos a todos es el éxodo venezolano. Por eso quiero conversar en estos minutos con David Smolansky, que es el coordinador de la OEA para los migrantes y refugiados venezolanos. David, bienvenido, gracias por estar, como siempre, en NTN 24. Oh, gracias, Dania, por la invitación. David, si algo me impacta es el porcentaje que se está manejando de la migración en islas del Caribe como Curazao y Aruba. Yo quisiera que comenzáramos por allí, que fueses tú quien diera esos porcentajes. Es muy pertinente la pregunta que haces, porque cuando hablamos de migrantes y refugiados siempre nos enfocamos en términos absolutos, pero también es muy importante ver en términos relativos, específicamente qué porcentaje de la población representa la migración venezolana en determinada nación. Y lo que hemos detectado en la Organización de Estados Americanos, en el grupo de trabajo que presido, es que el 15% de la población de Curazao ya es venezolana. Estamos hablando de 26.000 migrantes y refugiados venezolanos de una población de 160.000. Y en Aruba, al menos el 13% de su población es venezolana. Estamos hablando de islas que pertenecen al Reino de los Países Bajos, país europeo, islas que por años estuvieron acostumbradas a recibir turismo de Venezuela y hoy están recibiendo a personas sumamente vulnerables. Si además de eso le sumamos que hay incluso venezolanos que han ido a otros países del Caribe, como el caso de Guyana o como el caso de Trinidad y Tobago, pues entonces lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo es que no solamente se vea en términos absolutos, que es muy importante, el 1.300.000 que hay en Colombia, los casi 800.000 que hay en Perú, los casi 200.000 que hay en Argentina, los más de 300 que hay en Ecuador, pero también a nivel de porcentaje el impacto que eso tiene, sobre todo en islas o en países muy pequeños que no cuentan con la infraestructura o con los servicios para atender a los migrantes y refugiados y que requiere más apoyo de la comunidad internacional. David, por otra parte, pareciera que no hay una cifra alrededor de la que se puede poner uno de acuerdo en relación a la migración venezolana. Se habla de 3,5 millones, 4, 6. Hay ya un instituto, no recuerdo el nombre en este momento, en Nueva York, que dice que a finales de año, si la crisis no se resuelve, podríamos estar hablando de hasta 7 millones de migrantes venezolanos. Es decir, no hay una estadística oficial, pero ¿qué manejamos? Fíjate, la oficial, y eso lo ha dicho Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos ha trabajado en conjunto en ese sentido. Hoy estamos hablando de 3.800.000 migrantes y refugiados venezolanos que han huido de nuestro país entre el año 2014 y 2015. Ahora bien, hay que entender las distintas oleadas migratorias que hay en Venezuela. Si bien es cierto, la más aguda ha sucedido de 2014 en adelante, no es menos cierto que desde 2014, si uno va para atrás, el año 1999, también salieron otros venezolanos, que por cierto, era un perfil de clase media y la principal razón por la cual los venezolanos salían en ese entonces era la inseguridad. Como alcalde o como exalcalde del municipio de Latillo puedo decir que cuando ya yo estaba en ejercicio, parte del municipio estaba vacío y era porque venezolanos se habían ido, habían sido en su momento víctimas del AMPA o del secuestro ahí en el Latillo. Ahora, lo que quiero decir con esto es que si nos vamos a toda la diáspora venezolana, no nos extrañemos que ya podemos estar hablando de 5 millones de venezolanos regados en todo el mundo. Ahora, las comunidades venezolanas, por ejemplo, que está en España, que es muy importante, o las de Estados Unidos, o inclusive unas más pequeñas como en Francia, en Reino Unido, hasta en Australia, es diferente a los refugiados que están en condiciones vulnerables en Colombia, en Ecuador o en Chile. Aquí no quiero yo ponerme a distinguir entre uno y otro, simplemente estoy haciendo una comparación técnica, y por eso yo soy de los que creen que los venezolanos hay que darle estatus de refugiado. Y la Declaración de Cartagena en 1984, y perdóname que me extienda, pero la quiero parafrasear, dice que una persona refugiada es aquella que sea su país por alteración del orden público, coartación de libertades, violencia generalizada y violación de derechos humanos. Todo eso aplica hoy para Venezuela. Claro, pero ¿por qué hay resistencia en darle el estatus de refugiado? Bueno, eso es algo que nosotros queremos promover, queremos impulsar desde la Organización de Estados Americanos. Lo he hablado con el secretario general Luis Almagro y al menos que se implementen vías para, en primer lugar, darle protección a una persona que huye de su país y que en la mayoría de los casos además huye separada de su familia. Y en segundo lugar, que se den las oportunidades para que se integre a los mercados laborales. Yo soy un fiel creyente que a pesar de que esta situación es dantesca, hay una oportunidad para que millones de venezolanos trabajen, emprendan, estudien y tengan un impacto tremendo en los países que lo están recibiendo, pero además no solamente hacer un impacto tremendo para los países que están recibiendo, sino cuando llegue el Plan País a Venezuela, cuando toque reconstruir nuestra nación, esos migrantes y refugiados quieren volver y van a volver con capacidades para
trabajar en Venezuela y ayudar a su reconstrucción. Y eso es parte pues, de lo que nosotros estamos trabajando en la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es la hoja de ruta, David, en cuanto a migración? ¿Cuál es el paso siguiente? Como te digo, es muy importante que los países sigan dando protección a los migrantes y refugiados, el permiso especial permanente en Colombia, el PTP en Perú que se interrumpió. Hay casi 500.000 venezolanos con PTP en Perú, pero hay otros 250.000 que hoy no lo tienen. Incluso se está dando una visa humanitaria en México. Se está dando el estatus de refugio temporal en Brasil, la visa de responsabilidad democrática en Chile. Bueno, todos esos instrumentos legales, pues evidentemente hay que mantenerlos. Si hay oportunidad de mejora, hay que mejorarlos, porque hay que se busca el migrante y refugiado. Primero, protegerlo. Y se le protege ¿cómo? Regularizándolo. Y si se regulariza, ¿qué pasa? Puede acceder a un trabajo, puede acceder a los estudios, puede tener salud pública, puede abrir una cuenta bancaria, integrarse a la vida del país. Y eso es fundamental. Y hay mucha gente, y perdona que aquí haga un inciso, que dicen, bueno, cuando hablas de eso, entonces estás olvidando el problema de Venezuela. Nadie está olvidando el problema de Venezuela. Yo soy una persona que fui perseguida por la dictadura y muchos como yo se han tenido que ir o por violación de derechos humanos, por falta de comida, por falta de medicinas, por colapso económico, etcétera. Más bien aquí lo que estoy pensando es cómo no perdemos una generación, cómo no perdemos a 4 millones de personas, cómo tenemos el día de mañana 4 millones de personas que están listas para volver y reconstruir a Venezuela. Porque si algo yo me tropiezo cada vez que voy a la frontera o cada vez que voy a un país que está recibiendo venezolanos, cuando hablo con los migrantes y refugiados me dicen, yo quiero volver. Me dicen, quiero trabajar o quiero volver. David, una última pregunta a propósito del 30 de abril y a propósito de los distintos análisis que se han hecho. Pero más allá de los análisis políticos, ¿qué decirle a la gente que de repente piensa o siente desesperanza? ¿Por qué pensar que el 30 fue un fracaso si tantas cosas se han logrado? Mira, voy a responderte esa pregunta por parte. La semana pasada el presidente Guaidó cumplió 100 días de gobierno. Y yo que estuve en una instancia local sé lo que significa tus primeros 100 días de gobierno, ni comparar cuando se está en la presidencia. ¿Cómo está el Venezuela el 1 de enero? Las calles vacías, la gente llena de desesperanza. Lo único que se hablaba era de los migrantes y refugiados y los planes de cuánta más gente se iba a ir. Y más bien había como una matriz posicionada de que Maduro iba a perdurar por muchos años más. ¿Qué hay 100 días después? Hay un presidente que además todo lo que ha hecho es constitucional a través del artículo 233 asumiendo funciones de gobierno. Es legítimo porque se ha hecho esto desde la Asamblea Nacional, que además ha reactivado a la gente en la calle protestando, enfrentando a los colectivos armados y a las tanquetas de la dictadura, que 54 países lo reconocen como jefe de Estado de Venezuela y que no vio nada más importante en los casi 5 meses que han de 2019 en el mundo que lo que sucede en Venezuela. Entonces, evidentemente, hay un cambio de 180 grados. Hoy hay gente más bien que se siente más cerca de volver de Venezuela a que los que siguen Venezuela de irse. Y con respecto al 30 de abril, yo no creo que el 30 de abril fue un fracaso. Porque si usted le hubiese dicho el 29 de abril que iba a haber una fractura en la Fuerza Armada, que era una fractura en el SEBIN, que íbamos a ver al presidente Guaidó del lado de con oficiales de la Fuerza Armada Nacional y tanquetas, que íbamos a ver al preso político Leopoldo López con más de 5 años injustamente en Ramo Verde, en su casa, saliendo a la calle, luego llegando a la Embajada de España. Bueno, si no hubiesen dicho eso el 29 de abril, creo que todo el mundo se reía. Y se logró. Y hay una fractura en la Fuerza Armada que es irreversible. Y hay una fractura en el SEBIN que es muy evidente. Y hoy Maduro está débil. En el término del boxeo, hoy Maduro está contra la lona. Le están contando 1, 2, 3. Eso es lo que yo creo que le está pasando hoy a Maduro. Creo que además ya no confía ni en su entorno más cercano, no confía ni en su sombra, y nosotros tenemos que echar el resto con la gente movilizada en las calles, con la labor de la Asamblea Nacional que está seriamente asediada, y con la comunidad internacional para restaurar la democracia y la libertad en Venezuela. Restaurar la democracia y la libertad en Venezuela no solo beneficiará a los venezolanos, sino beneficiará a la región. Y aquí hay que estudiar todas las opciones. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, en NTN. Joely, con esto vuelvo contigo al Centro Internacional de Noticias. Más adelante hacemos un nuevo contacto.